Cordiales saludos, quien les habla la profesora doctora María Teresa Ocampos en el marco del proyecto de transición a la educación digital. Hoy en nuestra clase de biología estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Analiza el metabolismo celular con la participación de los organelos transductores de energía. El tema de hoy, metabolismo celular, ATP, anabolismo y catabolismo, síntesis y degradación de los compuestos mediados por enzimas. Los indicadores, concepto de metabolismo, diferencia entre anabolismo y catabolismo, importancia del adenosintrifosfato y identifica enzimas que participan en el metabolismo y la importancia de las enzimas. Entonces, para recordar que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo, está compuesto por la membrana plasmática, tenemos el citoplasma y el núcleo. ¿Qué encontramos en el citoplasma? Los organelos. ¿Cuáles eran los organelos? Las mitocondrias, retículo endoplásmico, ribosomas, aparatos de Golgi, lisosomas. ¿Qué es el metabolismo celular? La célula realiza funciones múltiples. ¿Para qué? Para obtener energía. Esta energía química se almacena en moléculas biológicas en forma de energía potencial. Esta energía potencial presente en sus enlaces químicos, cuando se rompen o se descomponen en otras más sencillas, se transforma en energía cinética, que es la forma de energía activa de la energía en el proceso de realización de trabajo. Las células realizan interconversiones de energía potencial a energía cinética y viceversa en los procesos metabólicos que experimenta mediante la participación de enzimas. ¿Qué son enzimas? Vamos a ver que son generalmente proteínas y que participan en las reacciones químicas. Ahora, ¿qué es el metabolismo? ¿Qué decimos cuando hablamos de metabolismo? Hablamos de una serie de reacciones que se producen en el organismo y son de síntesis, que es el anabolismo, o de degradación, que es el catabolismo. Entonces, las reacciones catabólicas degradan sustancias complejas a sustancias más simples y las reacciones anabólicas forman sustancias complejas a partir de sustancias simples. La finalidad de estas reacciones es la de obtener energía, y esta forma de energía es en forma de ATP. Es el adenosintrifosfato. Es la molécula de mayor importancia energética en los procesos metabólicos. Esta serie de reacciones que ocurren en el organismo pueden ser de tipo lineales, ramificadas o cíclicas, y participan de lo que es la ruta metabólica. Acá tenemos en nuestra molécula de ATP, es un nucleótido, está formado por una base nitrogenada que es la adenina, un hidrato de carbono que es una pentosa que se llama ribosa y 3 grupos fosfatos. Estos están unidos y estos enlaces son de alta energía. La hidrólisis de ATP. ¿Qué es hidrólisis? Es la reacción en presencia de agua. Entonces el ATP se hidroliza y da ADP, adenosindifosfato, más grupo fosfato y pérdida de energía. Esto que liberan energía durante la reacción se llaman reacciones exergónicas. Acá tenemos el ADP, adenosindifosfato más agua. Entonces, por hidrólisis da adenosin monofosfato más grupo de fósforo más energía. Entonces, también es una reacción exergónica. ¿Por qué? Porque liberan energía. Estas reacciones exergónicas ocurren de manera favorable o espontánea. En cambio, si yo quiero volver a hacer que el AMP se convierta en ADP, voy a utilizar energía para que esta reacción se pueda producir en forma inversa. Entonces, a las reacciones que utilizan energía se llaman reacciones endergónicas. Estas reacciones pueden ocurrir acopladas y también no son espontáneas y no son favorables. Bueno, acá tenemos macromoléculas, tenemos las proteínas,
los polisacáridos o hidratos de carbono y los lípidos. Estos se degradan a sustancias más simples. ¿Qué tipo de reacción son entonces? Son catabólicas porque se degradan a sustancias más simples. Las reacciones catabólicas son aquellas que liberan energía, o sea, son reacciones exergónicas. Y las reacciones de síntesis, de volver a producir de estas sustancias simples a sustancias complejas, son reacciones anabólicas y son endergónicas. Van a necesitar energía para que se produzca. Entonces las proteínas se degradan a aminoácidos, los hidratos de carbono se degradan a monosacáridos y los lípidos se degradan a ácidos grasos y glicerol. Estos participan después en otras rutas metabólicas. Entonces, para aclarar, las reacciones endergónicas, aquellas reacciones que ocurren y necesitan energía para que puedan producirse. Y las reacciones exergónicas, aquellas reacciones que liberan energía como resultado de sus procesos químicos. Acá tenemos un ejemplo de una reacción acoplada. Esta glucosa, en presencia de una enzima, la hexoquinasa y magnesio, se forma la glucosa 6-fosfato y se acopla a una reacción de hidrólisis de ATP que se hidroliza y da ADP. Finalmente, la reacción es exergónica. Entonces, esta es una reacción en la cual el ADP unido al fósforo en presencia de energía vuelve a formar ATP y el AMP en presencia de grupo fosfato y energía vuelve a formar ADP. Quiere decir que en este sentido la reacción es de síntesis y es endergónica, necesita energía para producirse. Entonces las reacciones exergónicas liberan energía y endergónicas absorben energía. Ahora acá muestra que esta energía que se produjo en la reacción exergónica puede ser utilizada para una reacción endergónica. A esto se llama acoplamiento de reacciones exergónicas y endergónicas. Ahora miremos esta imagen. Acá tenemos las macromoléculas, polisacáridos, proteínas, glucosa, que por catabolismo, que era catabolismo, degradación, se degradan en sustancias más simples y por ser reacciones catabólicas y de degradación también se realiza liberación de energía en forma ATP. Son reacciones exergónicas. Estas moléculas simples por anabolismo pueden volver a formar sustancias complejas o macromoléculas y se utiliza energía en forma ATP. A este tipo de reacciones se los llama reacciones endergónicas. El ATP es conocido como la moneda de cambio energético de la célula. Entonces, durante el metabolismo, ya sea de catabolismo o de anabolismo, entonces se reconocen mediante la síntesis o la utilización de ATP. En el metabolismo también existen reacciones de tipo redox, oxidación-reducción, que significa que mientras una reacción experimenta una oxidación, la otra experimenta una reducción. Estas reacciones ocurren simultáneamente. La oxidación es el proceso en el que una sustancia pierde electrones, mientras que la reducción gana electrones o hidrógeno. Para recordar, anabolismo a partir de moléculas simples necesita energía ATP para formar una molécula compleja. Es una reacción endergónica. Catabolismo a partir de sustancias complejas libera energía en forma ATP y moléculas simples. Es una reacción exergónica. El ejemplo tenemos la fotosíntesis que involucra una secuencia de reacciones. Entonces, anhídrido carbónico más agua en presencia de la energía solar quiere decir que es una reacción anabólica, está necesitando energía en la fotosíntesis, produce una molécula de glucosa más oxígeno. En la respiración celular libera energía química en forma de ATP y libera agua y anhídrido carbónico.
la fotosíntesis y la respiración. La fotosíntesis, proceso constructivo. ¿Recuerdan? El anhídrido carbónico más agua, en presencia de energía solar, es una reacción anabólica, mientras que la respiración, la glucosa, se libera anhídrido carbónico más agua y es una reacción catabólica. También es un proceso reductor y es un proceso oxidativo. Pierde electrones o hidrógeno. La fotosíntesis consume energía, que es la energía de la luz solar, y la respiración libera energía en forma ATP. La fotosíntesis libera oxígeno y en la respiración hay consumo de oxígeno. Y tenemos las reacciones de fotosíntesis y la reacción de respiración. Ahora vemos qué es una enzima. Entonces, una enzima son moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan reacciones químicas siempre que sean termodinámicamente estables. Lo que hacen es acelerar considerablemente la velocidad de una reacción química sin que forme parte de la misma. Los tipos de enzimas son oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Como pueden ver, las enzimas tienen la terminación asa. Entonces, la enzima es capaz de formar con el sustrato una combinación transitoria. Acá tenemos el sustrato que se une a un sitio activo de la enzima que se llama sitio catalítico. Se produce la unión de la enzima sustrato sin que la enzima sufra modificaciones permanentes. Esta unión que se produce hace que sea favorable la reacción y la conversión en productos que luego son liberados. Factores que afectan la actividad de la enzima: la temperatura, el pH, la concentración de la enzima, la concentración del sustrato, la presencia de inhibidores enzimáticos y también la presencia de cofactores. ¿Cuáles son los cofactores? Son generalmente iones como el magnesio, zinc, hierro, níquel, y las coenzimas, que tenemos las coenzimas que son compuestos orgánicos, que es la coenzima Q y la coenzima A. Bueno, acá tenemos una ruta metabólica en la cual se van produciendo diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, tenemos el metabolismo de algunos compuestos, metabolismo de la sacarosa, esta parte, después tenemos metabolismo de los azúcares, luego tenemos síntesis de aminoácidos, síntesis de ácidos grasos. Esto se llama entonces lo que se llama el mapa metabólico, y esto ocurre en forma simultánea, en donde se consume ATP y se libera ATP. Entonces, muchas de las reacciones que se producen en la ruta metabólica son del tipo acopladas. Entonces, como conclusión podemos ver, de moléculas complejas a moléculas simples, es un proceso que se llama catabolismo, es exergónico, libera ATP. De moléculas simples a moléculas complejas se llama anabolismo y consume ATP, o sea, es endergónica. Entonces, este proceso de intercambio de reacciones endergónicas o exergónicas de tipo acopladas ocurre en forma simultánea. Tienen su material de lectura y las actividades para desarrollarlas. No se olviden el lavado correcto de manos y el cuidado y distanciamiento social y uso de tapabocas. Muchas gracias.